fundadora de la Asociación Pediátrica de Trasplantes, y la licenciada Liliana Pierini, coordinadora del área psicosocial del Instituto de Trasplante. Buenas tardes a ambas. Buenas tardes. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Cómo están, chicas? Bien. Después de no vernos, Claudia, esta es la cuarta vez que venís. Sí, esta es la cuarta vez. La verdad es que siempre es muy lindo pasar por este espacio, prepandemia, y haber vuelto ahora. La verdad es que siempre es lindo visibilizar y dar a conocer la temática, así que, bueno, gracias a ustedes por brindarnos este espacio. Bueno, Maki las conoce ahora, pero con Mónica las veníamos ya siguiendo a ambas. Y Claudia es la fundadora de una asociación. La última vez que estuviste nos contaste todos los avances y sé que hoy tienen muchos avances. Teníamos que reinventarnos en pandemia. Así Claro. que bueno, nos reinventamos en pandemia. ¿Qué pasó con ese 20 de marzo el día 21? Y para, para la comunidad trasplantada y los pacientes en lista de espera fue un poco más de incertidumbre todavía por la complejidad, por el riesgo, por mayor riesgo, por la inmunosupresión, por el desconocimiento, por todo esto. Entonces, tal vez estuvimos un poco más restringidos, más limitados, y obviamente eso llevó también pura y exclusivamente a empezar a conectarnos con nosotros, con nuestros pares, a ver y tratar de entre todos ayudarnos y ver cómo estábamos y ver cómo podíamos transitar juntos esto nuevo que nos estaba pasando, que era, después de haber pasado la lista de espera y la incertidumbre que eso genera, estar de nuevo pasando esta incertidumbre, que era saber qué podía pasar, qué nos podía pasar. Entonces, eso generó mucha ansiedad, realmente ataques de pánico, muchas dificultades para conciliar el sueño, para distintas cuestiones, desde lo anímico sobre todo, desde lo emocional. Y en esta cabecita loca que anda siempre pensando en qué poder hacer para ayudar, acompañarnos y para ayudarnos entre todos, me contacté con Lili, amiga de la casa, la licenciada Liliana Pierini. Perdón por tutearte, No, Lili. Y bueno, obviamente le dije, Lili, ¿podremos hacer algo para ayudarlos? Porque realmente la estamos pasando muy mal. Vos, o sea, la asociación seguía comunicada con todos los... Seguíamos en contacto virtualmente, Claro. telefónicamente, o sea, todos encerrados y en contacto con, no solamente con la gente de acá, sino que con el resto del país prácticamente. Claro. Y también no se olviden que hay muchos pacientes que son del interior y se atienden acá en Buenos Aires, la dificultad de no poder viajar, en algunos casos la falta de medicación, entonces, quién tenía y quién podía prestarle a otro. Todo, o sea, eso cada uno en su casa y viendo la manera de, que yo en mi caso mi esposo seguía yendo a trabajar, sí. Así que más de una vez él me hacía de nexo en llevar alguna medicación, traer, y siempre con la limitación del contacto, claro. ¿No? Pero sí, yo vuelvo a repetir que nos reinventamos aquellos que yo por ahí era media reticente a lo virtual, logramos encontrarle ahí la vuelta y sentir que estábamos cerca a través de una cámara. Es que fue positivo. En algunos casos, por lo que estamos escuchando nosotros acá en la radio, muchos casos de gente que como decís vos, o sea, viste, no a la computadora, claro, no al video, y de repente es como que surgió algo nuevo. Y fue la única manera, porque básicamente claro. Nosotros más de unos estábamos encerrados, chicas. En mi caso, mi marido salía a trabajar todos los días, o sea, y yo estaba sola en mi casa, o sea, con mi hijo, pero sola, encerrada, y yo, que Silvi me conoce, soy un ser social por excelencia, esto del abrazo, esto del beso, esto de estar, esto de compartir, esto de... Entonces, de planear, de planificar, o sea, yo debo reconocer que pasé ataques de pánico, pasé realmente situaciones complejas desde lo emocional, y por eso
sabía que todos estábamos pasando más o menos la misma situación, y por eso el planteo a Lili de ver de qué manera, qué podíamos hacer, cómo podíamos llegar a generar algo para poder estar más acompañados a la distancia, como decíamos nosotros, ¿no? Y Lili, que es una genia, enseguida dijo, bueno, Clau, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo podemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos? Y empezamos ahí despacito a charlar, a pensar este proyecto, muy poco ambicioso, porque en una situación, vuelvo a repetir, de incertidumbre, de todo lo que pasaba con la pandemia, y pensamos en el proyecto que hoy tiene nombre y se llama Aislamiento en Compañía, se sigue llamando. Así. Qué lindo. Y un proyecto de acompañamiento emocional en todo el proceso de trasplante. Bueno. La situación fue cuando Claudia me cuenta esta parte del que para mí era desconocida, que era la sobrevida del paciente trasplantado, el que está en lista de espera, porque mi función hasta ese momento en el instituto tenía que ver con otra parte, con la procuración, con conseguirle el órgano a esa persona. No sabía cómo seguía después. Yo ya estaba bastante conflictuada en plena pandemia, porque para nosotros, que conocemos a la gente en el peor día de su vida y que muchas veces no hablamos, solo abrazamos a un papá que le estamos diciendo que el hijo está muerto, cómo estábamos haciendo el aprendizaje de cómo vestirnos, cómo limpiar, cómo todo, para meternos, cómo hacer una entrevista a 1 metro y pico de distancia, cómo íbamos a tener los donantes, cómo conseguíamos la PCR, qué protocolo, era toda una cuestión para nosotros. No nos olvidemos que era el principio, que era tan desconocido todo, que no sabíamos si venía por el piso, por esto, por lo respiratorio. Entonces, cuando ella me lo plantea, dije, claro, ellos también deben estar desesperados, porque si nosotros, que yo salía a trabajar y yo volvía a mi casa de un hospital o de una terapia y prácticamente no me desnudaba en la calle porque no me da el cuerpo para hacerlo, pero prácticamente era si dejaba todo, si ponía, cómo entraba, que no trajera nada, que había un hijo que vivía conmigo en ese momento, que era lo que yo traía en ese momento. Y hicimos ese primer Zoom con Claudia, donde escuchamos todo esto, lo que pasó. Pero el Zoom fue con gente trasplantada, con gente que ya concurría con personas que estaban en contacto con la asociación y que estaban esperando proyectos, generando proyectos y de repente todo se truncó y de nuevo nos quedamos todos encerrados y seguimos hablando. Nos seguimos acompañando desde lo anímico. Y ahí fue cuando, bueno, esto un poquito, ¿no? De decir, ¿y qué te pasa a vos? Y que le hicimos, empezó a escuchar Lili lo que nos pasaba, lo que sentíamos, esto de la incertidumbre, del miedo, de lo que te paralizaba, de que mi marido, de que mi hijo, de que no me toque, que no, o sea, digo, como que llega de la calle, que las cosas que compro, que no, o sea, era todo muy, vuelvo a repetir, recuerden que nosotros estamos inmunosuprimidos, entonces para nosotros todos nos decían que el riesgo era mucho mayor, y de hecho nosotros nos enterábamos de amigos que perdíamos. Claro. Y eso era terrible, o sea, era y fulano y mengano y vos decís, ¿viste? Y era fuerte porque eran compañeros de camino. Que tenían una historia parecida a la nuestra y se estaban yendo. Entonces, viste, era muy fuerte. Bueno, muy interesante el tema que estamos tratando hoy. Vamos a un corte, escuchamos un lindo tema y regresamos con esto que con esta nueva actividad que es aislamiento en compañía en pacientes trasplantados y en lista de espera. Bueno, esta canción es muy especial para mí porque desde antes de parir la escribí una carta para Frida y se la quiero dedicar porque ahora que tiene 21 años ya es otra historia, pero sigo sintiendo lo mismo que cuando estaba dentro de mí. Para todas las mamacitas de la vida, del mundo, para mi mamá también. Con nuestras invitadas Claudia Mosler y Liliana Pierini. Nos estaban contando cómo fue el inicio de esta nueva actividad.
bueno, comenzamos con este desafío, ¿no? Acompañarnos emocionalmente, dijimos nosotros. Después, ¿de qué hablamos? Surgía, debo agradecer al doctor Luis Rojas, del presidente del Instituto de Trasplante, y a todo el equipo directivo que nos cede, porque en ese momento los Zoom tenían un cargo y nosotros disponíamos de un Zoom el que usábamos de 40 minutos, y la verdad que era difícil estar en medio de una situación compleja, de alguien anímico contando algo muy fuerte, que se te corte el Zoom, o miren que se va a cortar, reconectamos. Entonces, bueno, la verdad que el doctor Luis Rojas nos brindó el Zoom del Claro, Instituto de Trasplante para que lo podamos usar en el espacio, y la verdad es que, bueno, sin cargo. Esto es todo a pulmón, ad honorem, cada uno, el tiempo de Lili, el tiempo de cada uno de los que pertenece, de lo que integra este equipo, es ad honorem y de corazón, básicamente. Tienen muchas personas ya asociadas. Y en general en este proyecto han transitado un promedio de, yo creo que cerca de 300 personas, básicamente, Wow. entre los 3 grupos. Lo que pasa que primero empezó este grupo que comenta Claudia, que nos juntamos una vez. Fue una de las experiencias más traumáticas, porque a mí decirme un Zoom, no tenía ni idea de lo que era un Zoom. ¿No? Entonces, en ese momento había para muchos. Y ese día era un día que estábamos haciendo el primer operativo de procuración de órganos, con todo esto nuevo del protocolo, de cómo hacíamos la entrevista. Entonces dije, en el Garrahan no puedo estar, que era donde estábamos, donde funciona nuestra guardia. Digo, me voy a ir a mi casa a ver si tengo alguien que me ayude. Y no había nadie, estoy tratando de instalar el Zoom, dónde era, bueno. Y ahí me engancho con esta actividad y empezamos a hacerlo. A la otra semana dijimos, bueno, no hay problema. Y empezamos a ver las necesidades del grupo, y yo invitaba compañeros, un nefrólogo para que les contara de qué podía pasar, la tranquilidad de que estábamos evaluando para que hubiera trasplantes para los que estuvieran en lista de espera, que estábamos haciendo todo lo posible para seguir, para que les llegara el órgano. Íbamos hablando con distintos profesionales. Después surgió que Claudia tenía gente que necesitaba un espacio con otras edades, más adolescentes. Claro. Entonces no los podíamos mezclar porque no nos parecía que lo que le pasaba a un adolescente. Igual ya tenían ustedes asociados de esta edad, de esta En realidad sí, la asociación comenzó especialmente para trabajar la transición, que es el pasaje de pediatría adulta, pero después nos dimos cuenta que era importante trabajar todo el proceso, en toda el rango etario, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, ahí fue cuando una de las integrantes, Dani Romero, me dijo, Clau, ¿y nosotros qué? Porque también necesitamos, ella también social, una nena divina, trasplantada cardíaca, y dijimos, bueno, podemos desafiarnos a acompañar a los chicos también. Y ahí surgió el espacio de jóvenes de 18 a 24. Y bueno, y después de acompañar a los jóvenes, nos empezó a aparecer otra necesidad, que era la familia. La familia. De esos jóvenes. Te iba a preguntar, los esos padres. Adultos también. Primero lo empezamos pensando en los papás de los chiquitos que están en lista de espera para un trasplante cardíaco, hepático, que con esta realidad de que la verdad había muy pocos trasplantes, había muy pocos operativos, ¿no? Porque las terapias estaban ocupadas por todo COVID. Claro. Entonces, un donante de órganos es en una terapia o en un shock room, y estaban todas infectadas, sobre todo en la primera etapa. Claro. Entonces empezamos a ver cómo acompañábamos a estos papás que estaban. Y también lo otro, Lili, perdón, es que la mayoría de la gente era del interior. Por eso estaba con el desarraigo de tener que estar acá en un lugar solos, en un lugar que no tenían familia, empezamos amigos. Nosotros hay un momento en la actividad del Instituto de Trasplante que lo que nosotros manejamos más es la guardia. La guardia nuestra es una guardia de procuración, y hacer un diagnóstico, conocer a la gente en el peor día, cuando uno le tiene que decir que el familiar está muerto, y tratar de la donación. Después nosotros fiscalizamos, lo llamamos fiscalizar las listas de emergencia y de urgencia. Entonces íbamos a poner en emergencia o en urgencia, o a ver un nene
que estaba solo en una habitación, en un hotel, con una mamá que había venido de Jujuy, encerrada en el hotel, sola, que que no podía ni salir a la calle porque estábamos en pandemia. Y entonces dijimos, esta gente, ¿cómo la podemos ayudar? Porque no había nadie que hablara con ellos. Eran días y días que no hablaban con nadie. Entonces empezamos, a Claudia también se le ocurrió, y empezamos a pedir todos los permisos a todos los equipos de trasplante, que los íbamos a invitar a un espacio. Y entonces cada vez que íbamos a fiscalizar, a estar en contacto con alguien para decirle que sí, que realmente lo estaba en lista de espera de emergencia o de urgencia, lo invitábamos a participar del grupo nuestro. Hacíamos el contacto con algunas de las chicas del instituto que las entrevistaban, había algunos que los seguíamos nosotros. Qué trabajo, porque no había psicólogo que los siguiera, entonces nosotros los llamábamos, los acompañábamos y a otros los metíamos en el chat, en el grupo. Entonces teníamos los lunes los adolescentes, los martes los familiares, porque después primero eran papás y después lo ampliamos a familiares. A familia, porque había hermanos, había madres, había esposas. Y después teníamos el tradicional de los jueves. Y nosotros aprendimos de Claudia, con esto del Zoom, que claro, nosotros antes, cuando le decíamos a una mamá que su hijo había fallecido, le ofrecíamos un espacio individual de atención y teníamos uno grupal en el Fernández. Entonces dijimos, la primera vez que la psicóloga, una de las chicas me dice, pero la verdad es que la llamé a esta mamá que está encerrada en una habitación, la hermana quedó en Santa Fe. Le estoy diciendo que el hijo murió, que era un grande, pero es viuda. Entonces dijimos, bueno, vamos a llamarla más veces. La llamamos 2 o 3 veces por semana a ver cómo está. Y después se nos ocurrió hacerlo por Zoom en el grupo de duelo. Así que también empezamos a hacer el grupo de duelo por Zoom. Ay, yo no puedo creer y después, de la familia de los donantes. De los donantes. Y después, como tuvimos una tanda de muchos chicos que fallecieron, teníamos hermanitos en duelo, que se les había muerto el hermano, y armamos un grupo de niños en duelo. También, o sea que teníamos... O sea, toda la asociación participaba de no, todo, los de duelo lo hacían solamente del Instituto de Trasplante, porque viene como de la parte de como procuración, como actividad de ellos, sí, digamos. Sí. Chicas, yo les hago una pregunta. ¿Tomaron conciencia ustedes ahora, después de este paso del tiempo, de lo que hicieron y de lo que vivieron? ¿Se replantearon ustedes todo lo que hicieron? Para mí yo siempre se lo digo a Claudia, para mí no tengo palabras de agradecerle, porque para mí fue un cierre de la tarea que yo hacía. A ver, transitando estos jueves de aislamiento en compañía, o los martes con los familiares, yo me acuerdo que una vez uno de los chicos de Ezequiel va a hacer a poner una emergencia y me dice, vos no sabés, esta chica cuando... dice, no puede hablar, ya está entubada, esperando los pulmones. La verdad es que re deprimida. La invitamos a la madre al grupo, la ponemos a la madre en el grupo, Claudia le hablamos todos a la mamá de esta adolescente. Y de repente pasa el tiempo y uno de los días en un operativo de los nuestros, que son tremendos, que era la psicóloga que estaba me dice, no sabés lo que es esta familia que está perdiendo Cuando veo la distribución, porque no quiero dar datos, pero cuando veo la distribución, que los pulmones iban para... Era como que me puse a llorar, porque y lo llamé a todas las porque del grupo, le digo... se distribuyen todos los órganos, ¿no? Que claro, sí, los que están en condiciones, pero lo que quiero decir, para mí antes esa parte... Era no conocer nada. Era el nombre, y cuando yo después esa chica la vi al mes peleándose con la madre porque quería salir a bailar, que estaba bien y era pandemia, era como que hice el cierre de ver la calidad de vida y ver de los dos fuegos del dolor que yo estaba, ¿no? Una cosa y lo reparador que es la donación para la familia donante. Eso yo siempre lo tuve claro. Yo siempre me paré ofreciéndoles donar porque sabía que era un papá me dijo, por lo menos el dolor sirvió. Claro. Cuando yo sé que hay alguien que está vivo y que ríe, y hay muchos padres, hace poco estuvimos en un operativo de un nene chiquitito, y que la mamá y la abuela me dijeron, vos no sabés qué nene divertido y feliz, ojalá este órgano haga feliz a alguien.
Entonces, sabemos que eso es lo que les queda. Pero el cerrarlo con los que están en lista de espera y verles la calidad de vida, ver que pueden, que tienen un hijo como ella, que hacen una carrera, para mí fue, ¿viste? Fue hacerle todo un paquetito. Qué lindo que lo pudiste vivir, Lili. No, fue porque, genial. Digo, todo lo que hicieron ambas y toda esa humanidad que tienen y todo ese cariño es terrible. Nosotros el viernes, nosotros hacemos un curso. Y el viernes, el psicólogo que estaba dando la clase para todos los dos, dijo que realmente él hay muchas cosas que no podría hacer dentro de la carrera. Yo prácticamente, a mí el consultorio siempre me aburrió un poco, ¿no? O sea, Sí, vos sos mucho más de estar la en... urgencia, la Claro. guardia. No soy muy buena en eso, en el transitar diariamente, y hay gente que no podría hacer lo que hacemos nosotros, Claro. porque tienen que ser, hay que poner el cuerpo en lo que nosotros hacemos, Oh. pero es sumamente satisfactorio. Realmente es, cuando lo lográs, conocés familias que decís, Dios me está dando la oportunidad, Dios, quien sea, de conocer a alguien que son fuera de serie, que en el peor momento me está diciendo esto, me está diciendo ojalá alguien pueda seguir, le quite el llanto a alguien. Es increíble. No sé si es voluntad o cómo se llama eso, de dónde te sale como papá, ¿no es cierto? Porque sabes que estás perdiendo... Yo creo que es esa cosa de empatía también, de plantarse un poco, ponerse en el lugar del otro, ¿no? De saber que hay otro papá que está sufriendo porque no le puede dar una solución a esa enfermedad de su hijo, ¿no? Y él, ante lo inevitable, porque volvemos a decir, ante lo inevitable de esa pérdida, puede hacer algo por... es eso que uno a veces dice que al argentino o a la humanidad le falta empatía. Yo creo que no. Cuando vemos los gestos de donación de órganos, creo que ahí está la empatía en su máxima excelencia, ¿no? En su máxima exponencia, porque saber que vos tuviste la posibilidad de, como yo siempre digo, para mí el hecho de hacer todo esto es devolverle un poco ese amor que me dio, la gratitud hacia mi donante, que me permitió tener esta segunda oportunidad de vida cuando yo tenía 15 años, era muy joven. Yo me enfermé a los 8 años, de los 12 a los 15 estuve en diálisis y a los 15 años pude recibir mi trasplante de riñón. Hoy, 36 años después, sigo viviendo y agradeciendo ese gesto porque la mayor parte de mi vida me permitió vivirla y tener una familia, bueno, tener a mi hijo que es mi tesoro de 17 años, mi esposo que es un sol, y una carrera, y poder hoy ayudar y de alguna manera ayudar al otro, como yo digo, a los compañeros de camino. ¿Por qué es tan difícil transitar este proceso solo? Porque hay tanto por aprender y en un momento tan difícil de tu vida como es aceptar una patología que necesita un trasplante. El proceso es difícil, son muchas cosas nuevas, mucha información de golpe, te pega desde lo más hondo, digamos, y te agarra vulnerable y te agarra la incertidumbre de la lista de espera, de cuándo va a ser, podrá ser, no va a ser. Digo, hay tantas cosas que transitarlo acompañado por un par que ya lo vivió, te permite proyectarte, te permite, y eso es un poquito lo que yo trato de manifestar y de devolver desde lo que hago. Excelente. Bueno, vamos a un corte, escuchamos un tema musical y seguimos con nuestras excelentadas. Y Maki tiene una pregunta para hacerle. Chicas, tengo una pregunta para hacerles en relación a la familia del donante. ¿Qué vínculo queda? Vos recién comentabas lo que había pasado en tu caso, Claudia. ¿Qué vínculo queda con esa familia de ese donante? A través del tiempo, en forma inmediata, se pueden comunicar. ¿Qué pasa con todas esas personas? Cuento, cuando yo hace 22 años entré en esto de la procuración porque yo era la psicóloga de la terapia intensiva de un hospital, del Hospital Vélez Sarsfield. Y estando ahí como psicóloga, me dice la médica de la terapia, voy a llamar al equipo de procuración. Yo lo miré como diciendo, ¿qué es eso? No tenía la más mínima idea, y trabajando en un hospital en una terapia intensiva.
Sí, los voy a llamar porque esta paciente tiene muerte neurológica, quiero que me vengan a hacer el diagnóstico porque yo sospecho que está muerta, que qué sé yo. Para mí yo la veía con un respirador, ¿viste? No había diferencia con la de al lado. Está viviendo. Claro. Entonces, cuando los veo llegar a todos, todos vestidos igual, con las valijitas y qué sé yo, dije, y aparte con un respeto, la psicóloga volvía a taparla, nos explicaba cada cosa adelante de la familia. Yo dije, esto es Argentina Año Verde. Entonces la terapista me dice, no, yo hice el curso, ¿por qué no lo haces? Esto era en julio, empieza el 1 de agosto. Me anoto para hacer el curso, maravillada, hacía todas las pasantías y qué sé yo. Cuando dan las clases las psicólogas, me acerco a Teresa y le digo, pero es maravilloso lo que ustedes hacen, ¿por qué? Yo estaba en una asociación de psicólogos, le digo, ¿por qué no lo escribís? Así lo pongo en la revista. Y ella me dice, ¿vos estás en un hospital? Sí. Ay, yo necesito, ¿vos no me atenderías a las familias? Sí. Dice, sí, porque nosotros vamos, en ese momento había muchos menos operativos, vamos a la semana personalmente, le llevamos una carta de agradecimiento a los que son de la capital, pero, ¿viste? ¿Qué parte del equipo, Lili? ¿Parte del equipo? O sea, gente del instituto de trasplante. Del instituto, Sí. de ahí le llevaba la carta. Entonces, claro, resulta que la carta después había situaciones, a veces son muertos en situaciones muy traumáticas, un accidente donde le estás diciendo a la abuela que el último que quedaba también está muerto. Entonces, o presenciaron el accidente en el auto adelante de todo su grupo familiar, o un accidente en el auto que alguno lo chocó para atrás y atropelló a algún chico de la familia. Entonces son situaciones donde... Muy extremas. Donde aparte había que darle ayuda y no tenían dónde derivarlo. Porque por la obra social, la gente, si yo que estaba en un hospital no tenía ni idea, menos en una obra social. Entonces yo empecé atendiendo a las familias de los donantes. Claro. Mira, o sea, las psicólogas en el operativo me llamaban al celular y me decían, dale mi teléfono. Yo los veía en el Vélez. Y los veía, los atendía. Durante todo ese trayecto que lleva... Así empecé. Después empecé a hacer algún reemplazo de guardia. Después ya quedé como la psicóloga de los días miércoles, o sea, yo era la que estaba en esos diagnósticos de muerte. Y después fui coordinadora de mi hospital. Hoy le contaba a Claudia, hacía donante de placenta, hacía de todo, o sea, la donación, y después pasé a dirigir acá el equipo. Pero nosotros siempre, la familia, sea en ese momento antes de la ley, sea donante o no sea donante, siempre nos despedíamos con un beso y un abrazo, nunca nos fuimos peleados con ninguna familia, y siempre se van con el teléfono del psicólogo que los atendió y mi teléfono. Ahora hicimos unas tarjetitas que se llevan, nosotros los llamamos a la semana para ver si es judicial, que hubo que hacer autopsia, lo que fuera, los llamamos todos los días porque te entregaron el cuerpo, no te lo entregaron, qué problema tuviste, qué sé yo. A la semana para ver cómo inicia en estrés postraumático. Uno sabe que entre la semana, el mes y los 3 meses pueden dar indicadores del estrés ante la situación. Siempre les ofrecimos ayuda y tratamiento. Todo eso es público, ¿verdad? Público. Todo eso es público. Y gratuito. ¿Y pasa lo mismo en los sanatorios o no? Nosotros, por más que fueran en un lugar público o privado... No, porque esto tiene que ver con la entidad de procuración, claro. La actividad de procuración es pública y gratuita para todo el mundo. Claro. Y nosotros, a la persona que la atendiéramos, fuera en el sanatorio que fuera, la atendíamos en el Vélez igual. Por más que tuviera el prepago que tuviera. Perfecto. De hecho, hasta el trasplante de médula ósea, que en adultos no se hace en el país, en la capital, no hay un centro, el instituto les paga el trasplante y nosotros hacemos la evaluación pretrasplante, gratuitamente. Quiero entender, el trasplante de médula no se hace, dijiste, públicamente, gratuitamente, si no tenés una obra social, para adultos no se hace en la capital. Porque no hay hospital público que haga trasplante de médula. Entonces, por eso es que si vos no tenés obra social, si tenés obra social, se hace cargo tu obra social de pagarte el trasplante en la entidad que tenga convenio, digamos. Claro. Pero en el caso en que no tengas obra social, se encarga todo el Instituto de Trasplante, gestiona el que se lleve a cabo el tratamiento, buscar el donante, si es en el grupo familiar o es en la Argentina, en el Banco Mundial, Mundial, en el banco,
y Qué del lugar interesante. donde se va a trasplantar. Qué interesante, cuántas cosas que no Y yo me sabemos, quedé ¿eh? con responderle un cachitito a Maki, sí. Que en realidad los receptores no tenemos contacto Ah. con la familia del donante. Yo cuando te hablo de mi donante, para mí es mi donante, o sea, no tiene rostro, tiene solamente el lugar de residencia, su edad y que el sexo. Pero no tiene rostro, no tiene familia, o sea, no tiene familia. Lo demás es como, ¿por qué? Porque la ley así lo contempla, que no se deben conocer los datos filiatorios, digamos, de los donantes y los receptores, por una cuestión de mantener el anonimato y una cuestión de cuidados también, porque uno no sabe esto si se va a tomar bien de ambos lados, o sea, como qué le pasa Son a cada dos uno. realidades Son distintas. dos realidades muy distintas. Para una entonces, persona que le llega el órgano es el momento esperado porque, Claro. más feliz de tu vida, porque se Porque estaba es vida, muriendo porque- y le llegó la posibilidad de Claro. vivir. Pero para el otro lado, por más que sea una cuestión Reparador y reparadora, está enterrando un hijo, está enterrando un familiar. Entonces, son dos situaciones completamente Completo. distintas. Entonces, hay que preservar y hay que cuidar al otro para que pueda elaborar el duelo, hacer toda su etapa del duelo, sabiendo que hizo algo que es reparador. claro, y es que lo reparador ayuda a desde iniciar saber el duelo. conocimiento de que esa persona tuvo calidad de vida, o sea, desde ese lugar, digamos, ¿no? Pero no de ni el nombre ni el rostro. Hoy por hoy, en algunos casos, con las redes sociales y se conocen, o sea, uno conoce Nosotros de que acá hay. hace 2 años, no me acuerdo a quién habíamos entrevistado, y nos contaba de que hizo, o sea, empezó a indagar y a buscar y lo encontró al donante. Por eso, hay veces que a través de, ya te voy a repetir, hoy por hoy con las redes sociales, con todo este tipo de difusión masiva, a veces de las urgencias, de las cosas, se terminan conociendo. Pero no están contemplados por la ley, digamos, es cada uno se hace responsable, ya sea el receptor si decide querer conocer a la familia o la familia de conocer al receptor, ¿no? Tiene que ser algo de común acuerdo. Pero la idea no es que... La idea no es que yo, por lo menos yo, chicas, mi experiencia, o sea, mi forma de pensar es que me quedo con esto anónimo y en cada familia de un donante que tengo la posibilidad de conocer, como por ejemplo a los Castelluccis, los abrazo como si fueran familia de mi donante, pero en el gesto, ¿no? En ese Me parece caso que donaron, ¿no? Los órganos. Sí, ellos fueron, el hijo fue donante. Pero por eso digo, desde ese lugar me posiciono yo, ¿no? Que uno agradece el gesto, pero no tiene por qué ser a esa persona, porque tal vez es como dice Lili, por ahí uno invade su duelo, ¿no? Entonces, me parece que el respeto debe ser de ambos lados. Perfecto. Bueno, vayamos a otro corte, muy chiquitito, y seguimos con nuestras invitadas. Regresamos y entramos en el último tramo de nuestro programa, y yo me quedé enganchada con las actividades que ustedes hacían en esa pandemia, digamos. Sí, digamos que había momentos, en general no había nada preestablecido para cada reunión, las coordinamos entre Lili o las psicólogas o yo, vamos como coordinando de acuerdo a las demandas que uno ve que surgen, ¿no? Y que también como tenemos un grupo de WhatsApp que funciona los 7 días de la semana, los 365 días del año. Eso fue muy importante, porque todas el las Zoom horas. era los días jueves. Pero había algunos que se comunicaban, hablaban de sus miedos, de sus cosas, o algo puntual, que no conseguía turno para atenderse, o que había ido y se había angustiado porque estaba rodeado con lo que fuera, lo tratábamos. O se había muerto alguno del grupo, o algún adolescente que se había muerto esperando. Se trataba eso. Pero eso era, a veces se enganchaban o no, a veces no querían hablar, porque a veces uno no tiene ganas de hablar de eso. Entonces a Claudia se le había ocurrido y jugábamos. Hacíamos juegos. Con los adolescentes esos salían bárbaros, Sí. porque ellos contaban lo que extrañaban del deporte, lo que fuera, y después hacíamos un juego. Y la verdad es que yo tengo que agradecer a todo mi equipo, de los psicólogos que participaban, que jugaban de igual a igual.
como que también estábamos Sí, transitando la pandemia. No Claro, estábamos en un rol de que nosotros Sí, somos sí, los que te dirigían. preguntamos y no te voy a contar que me emocioné con tal cosa, sino que todos lo hicieron desde ese lugar de par ante esa situación, independientemente de que viéramos. Pero había un chat que funcionaba y les decíamos, el que quiere se puede incorporar al chat, y teníamos un chat que todos contaban, hoy estoy, por ejemplo, te cuento, 5 de la mañana, una dijo, Uy. estoy en diálisis y me están ofreciendo un riñón y no sé qué hacer, Ay, y no. había Estoy alguien en de nosotros que lo operativo. llamaban. Claro. Otra adolescente que pone en el grupo, Es la me primera están- vez que estoy sola. que estoy solo porque a mi mamá no la dejaron entrar y me hisoparon unos señores disfrazados de blanco y qué sé yo, y alguna de nosotros la llamaba, al toque la llamó Macarena, que trabaja. Sí, mira, yo me he O visto sea que ustedes así. estuvieron a full al 100. Al De 100%. día, de noche, Sí, siempre sí. estábamos Al 100%. atentos a Al De, mil de por la ciento. inactividad de los Sí. primeros días pasaron a la actividad, digamos, a Sí, full. full time. En el medio, vuelvo a repetir, tratar no somos un banco de medicamentos, pero hacer una red, un nexo para al que le faltaba que tuviera, mandarlo, encomienda, con quién, cómo, los trámites, sacar turnos, Por ejemplo, las tuvimos una asignaciones. chica que se trasplantó, que le llegó el órgano mientras estábamos, ¿no? Y otro del grupo se ofreció a llevarle cosas porque estaba cerca de donde la internaban, porque no tiene mucha familia. Otro lo lleva. Hablé yo al cirujano que está con nosotros, la llamó para ver cómo estaba. Hicimos Qué red estas solidaria. redes Sí, eh, sí. de que alguno... Otro dice, yo estoy cerca y te llevo el medicamento, y entonces Claudia se va a tal lado y lo busca el remedio y se lo lleva al otro. El día del hotel de la gente teníamos una gente de Mendoza, estaban aislados en un hotel los dos con COVID y no podían, y ella no tenía un paracetamol. Claro, y entonces estaban acá en el centro, yo vivo en Devoto. Mi marido, que es un santo, lo tengo que nombrar a Juan Manuel porque Sí, es un ¿cierto? divino. Eh, La persona que yo te dije que trabajábamos en las empresas, él de un lado y yo del otro. Y dijo, Clau, agarramos la camioneta, vamos a la farmacia, compramos paracetamol, se lo llevamos, y de la ventana con una bolsita Le alcanzaron el paracetamol. digo, Bueno. esas pequeñas cosas que hacen mucho, porque yo vuelvo a repetir, no saben lo que significa el desarraigo de estar a 1000 kilómetros de tu casa, de tu familia, de tu comodidad, de tu confort, de todo, atravesando un proceso de lista de espera, de trasplante, un operativo. Digo, realmente es muy difícil. Yo me Por acuerdo eso- que cuando no había pandemia y íbamos a ver, me acuerdo con Mía Valentina, que estaba esperando un trasplante de corazón de Jujuy, y estaba la madre, conseguimos que la abuela, después estaba la abuela, y que era... ¿Cómo haces en una habitación de un hospital transitar todos los días de meses esperando el órgano con una nena de 1 año, de 2 años, de 3, o con Dominique, que yo iba, le llevaba lo que fuera, pero era esa familia, desarrollar la creatividad para acompañar a esa nena. Y en pandemia era peor, porque Es ¿viste? peor, que no podés En salir. pandemia, ¿cómo Sí, lo sí, hacían? sí, Porque sí, ni sí, siquiera sí, los sí. podíamos ir a visitar tantas veces como Claro, queríamos. no, Y hay no, lugares era de- privados que tampoco te dejan entrar. No, Sí, más en sí. esa. Y una de las cosas que tengo que aclarar chiquitito era que también el grupo lo construimos entre todos. Esta red, como bien dijo Lili, los psicólogos y todos muchos hicieron el comentario, nunca quise hacer terapia porque nunca encontré un psicólogo que entendiera lo que me estaba pasando. Y en ellos encontramos quienes entendían qué nos pasaba, entendían de este proceso y también estaban dispuestos a aprender con mucha humanidad, con mucho cariño. Entonces, por eso digo, no dejo de agradecer a cada uno de los psicólogos, a todo el equipo, a Maca, a Rodri, a Diana, Paula. a Cecia, a Pauli, a Silvana, porque realmente, y como ella decía, desde jugar un juego y ser un par más, pero desde lo profesional acompañar con estrategias, con herramientas, para nosotros fue realmente, y todo esto vuelvo a repetir, ad honorem, Sí. o sea, con humanidad, Fundamental. con todo el corazón, así que bueno, Nos gracias. quedan 5 minutos y nosotros lo que queremos es felicitarlas porque tuvieron un reconocimiento en la legislatura porteña, ¿verdad? Tuvimos un reconocimiento de la legislatura porteña de este programa
Y la verdad que si queremos tener una ambición, ¿no, Lili? Sí. Nuestra ambición es que se pueda focalizar en la importancia de lo emocional de todo este proceso, incluso se tenga en cuenta desde salud pública, ¿no? Desde privada también, digo, ¿no? Pero desde la legislación, porque realmente transitar este proceso de esta manera con acompañamiento emocional es mucho más fácil el camino. Entonces el desafío Sobre es, todo si queremos con los niños y con los los chicos, adolescentes, transitar. Yo aprendí muchísimo con el grupo de adolescentes, porque la verdad es que para alguien que no transita una enfermedad, o sea, crónica, ver a un adolescente que ya sabe que lo que es un cateterismo, lo que es hacerse una videocolono, lo que es estar 9 meses internado con la panza abierta, lo que tenés cicatrices, lo que es tomar remedios, no tomar remedios, lo que es transitar, tienen que tener un acompañamiento. Sí, si no se te hace muy difícil. Y no menor lo de la familia, ¿no? Eso te iba a decir, no hay otro programa, por lo menos acá en Argentina, que acompañe de esta manera los procesos de la familia, porque son un rol fundamental en el proceso del paciente, digamos. Chicas, se nos fue el programa. Se nos fue el programa y tenemos un minuto para que nos cuenten cómo comunicarnos con nosotros, qué podemos ayudar, qué podemos decir, qué quieren transmitirle a la audiencia. Y un poco visibilizar el proceso de trasplante, el trasplante en sí, la donación de órganos obviamente y lo que ello significa, y que la comunidad entera se haga carne de todo esto, porque como decimos nosotros, no sabes en qué momento estás de la vereda enfrente, ¿no? A todo nadie está exento de que le toque pasarlo. Entonces, como vuelvo a decir lo que dije hoy, empatía creo que sigue siendo el desafío más grande de la comunidad para con el otro. ¿Dónde, para darle al público, dónde queda la asociación y los teléfonos? Asociación Pediátrica de Trasplantes, tenemos en Facebook, nos encuentran en Instagram, y mi teléfono personal, que es del pueblo, también. Que el de Lili también, pero bueno, 11-4418-2834, Claudia Mosler, trasplantada renal hace 36 años, y feliz de acompañar todo este proceso y de ayudar a los que recién están empezando y a los que están transitando. Y transmitirles, si me permitís, que yo sí te veo esa sonrisa y esas ganas de vivir, y como vos decís, se puede estar de un lado y se puede estar del otro, y realmente es maravilloso esta posibilidad que dan ustedes y la posibilidad de seguir adelante y seguir viviendo. Y después los invitamos a los sábados de bádminton. Claro, perdón, los sábados de bádminton también tenemos un programa de deportes, así que otro día vamos a venir a hablar de deporte, y le tenemos que mandar un saludo a todo el grupo. A todo el grupo, porque nos están escuchando, todo Aislamiento en Compañía en sus 3 grupos. Les mandamos un beso grande y gracias por construir juntos este espacio. Se puede acercar al Instituto de Trasplante, que está abierto. Funcionamos en Los Patos 2151. Están los teléfonos en internet también, y mi celular 156-170-2424, que también lo tiene todo el mundo. Bueno, gracias realmente por venir, nosotras felices de tenerlas, y bueno, vengan con el tema de bádminton. Vamos a venir con bádminton. Gracias, chicas, un placer, que tengan una preciosísima noche. Gracias. Saludamos. Un placer, saludamos. Que lo pasen lindo, disfruten, cuídense, y un beso a todos. A todos, Hasta gracias. el próximo jueves. Hasta el próximo jueves.